¿Cómo están, amados hermanos y amigos? Es un gozo poder reencontrarnos otra vez este día domingo, el Día del Señor, y alabar y bendecir su nombre, poder estar disfrutando de este tiempo que el Señor nos da para poder bendecir el nombre del Señor y también alimentar nuestra vida espiritual a través de la palabra del Señor. Hola, ¿cómo están? Contentos por reencontrarnos un día más, agradecidos al Señor por todo lo que Él nos ha dado durante toda esta semana, gozosos y también regocijándonos, así como nos dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Así nos regocijamos aunque haya dificultades y aunque haya situaciones difíciles, pero no tenemos que perder el gozo de la salvación, el regocijo que viene por el Espíritu Santo de Dios. Antes de ir a la palabra, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar juntos y glorificar el nombre de nuestro Dios en este momento.
Vamos a mirar en la palabra, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Qué importante saber y tener el concepto correcto acerca de la persona de Cristo, y que en realidad no dudar en absoluto de que el Señor vino a esta tierra y se hizo hombre. Muchas veces decimos: ¿cómo me podrá entender Dios a mí? ¿De qué manera? Él no ha pasado por los problemas y situaciones que yo estoy pasando en este tiempo, estoy pasando ahora. Es cierto que nos hacemos muchas veces la imagen de un Dios lejano, inaccesible, un Dios que está allá, en el cielo, muy alejado de la realidad que se vive acá en la tierra. Sin embargo, la Biblia misma y la historia de la humanidad revelan que Dios siempre intervino y sigue interviniendo en la vida de los hombres, en la vida de las personas. Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, al mundo. Dios, en la persona de su Hijo, se hizo hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, hablando de Cristo, hablando de Jesús: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué importante, en su condición humana el Señor experimentó en todo sentido de la palabra las mismas cosas que nos pasan a nosotros, que nosotros tenemos: dolor, aflicciones, injusticias, humillaciones, desprecios, padecimientos. Por haber sufrido todo esto, y yo diría mucho más que esto, el Señor puede realmente comprender cuál es nuestra condición y cuáles son nuestras necesidades. Si pudiéramos creer realmente que el Señor conoce perfectamente cuáles son nuestras penas, nuestro llanto, nuestro sufrimiento, nuestras calamidades, nuestras debilidades, qué importante que podamos realmente tener esta convicción en nuestro corazón, que podamos llegar a creer que realmente Él perfectamente sabe qué es lo que nos ocurre. Él tiene compasión de nosotros y dice que se compadece. Esto habla de ternura y de identificación. Esa ternura que el Señor tiene para con nosotros y esa identificación con nuestros problemas, con nuestros males. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 16 al 18, dice algo importante la Biblia, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Necesitamos tener la imagen de un Cristo que fue hecho realmente como nosotros, que ocupó nuestra humanidad, que se hizo hombre. Necesitamos conocer a ese Jesús que realmente se hizo como uno de nosotros. Fue importante. En el Evangelio de Juan dice que ese verbo divino que estaba en el principio con Dios y que era Dios, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan allí en su Evangelio en el capítulo 1. En su sufrimiento tuvo que clamar, tuvo que orar. Cuando miramos y miramos la vida del Señor, nos vamos a dar cuenta que Él era un hombre como nosotros. En primera instancia decimos que en su sufrimiento tuvo que clamar y que llorar ante la presencia del Padre. La carta a los Hebreos capítulo 5 y versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne ofreciendo, quiere decir en los días que estuvo aquí en la tierra,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Una persona como nosotros, que necesitamos clamar, que necesitamos pedir a Dios y que hasta derramar lágrimas en la presencia del Señor. Como hombre también padeció. En la carta a los Hebreos, el versículo que sigue, el 8 dice, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto quiere decir que aunque era hijo de Dios, como hombre, tuvo que aprender a obedecer a través del padecimiento. Esto muestra la humanidad de Cristo. No es que Él era Cristo y bueno, Él tenía una obediencia perfecta porque era el Señor. En la carne, habiéndose hecho hombre, Él tuvo que aprender, dice el texto, la obediencia a través del padecimiento. También podemos decir que el Señor se cansaba, que también sentía hambre. Hay textos en la Biblia que dicen esto, ¿no? En el texto que dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto, le dice a los discípulos, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fíjense, el Señor comía, el Señor se cansaba, el Señor necesitaba el tiempo para poder estar descansando y estar con sus discípulos. De tal manera dice que no tenían tiempo y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Qué importante es esto. La mención que hace la palabra de Dios nos muestra la humanidad de Cristo, que fue realmente alguien como nosotros. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, leemos que porque hay un solo Dios, pero un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Fíjese cómo se menciona en este texto de la Biblia. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Es decir, Jesucristo habiendo venido en carne, habiendo hecho la obra aquí en la tierra. Como mediador entre Dios y los hombres se aplican figuras y funciones que son conocidas para nosotros también. En principio, en Hebreos 4:15, que leímos al principio, dice como sacerdote. Sabemos que es un sacerdote, es una imagen conocida, no es algo místico de otro mundo. Y entonces dice que porque tenemos o no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. O sea, tenemos un sacerdote que está intercediendo, que como estuvo en nuestro lugar, ocupó nuestra humanidad, sabe perfectamente y puede interceder por nosotros ante Dios. Otra figura que tenemos y otra función que tenemos menciona en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, lo menciona como abogado. Mire usted, ¿sabía usted que al Señor se lo menciona en la Biblia como abogado? El texto dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mire qué hermoso. El abogado defensor es el abogado que nos defiende en la presencia de Dios, que intercede también en cierta manera en la presencia de Dios. Cuando habla del sumo sacerdote es una imagen en el templo, cuando habla del abogado es una imagen en el tribunal, porque Dios es juez también. También se lo menciona como una ofrenda, como el Cordero. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando allí en el río Jordán, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, la imagen de un cordero, que era símbolo de una ofrenda, tal en el orden sacrificial como Dios lo había ordenado en el Antiguo Testamento, pero ahora Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. La primera carta de Pedro en el capítulo 1 dice que sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, y dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fíjense que hay imágenes que son propias y conocidas por nosotros también.
En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, Pablo dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué claro que está esto, para que nosotros podamos verdaderamente entender que realmente el Señor, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó de esa deidad y vino y se hizo aquí en la tierra como uno de nosotros. Hay algo importante. No solo se hizo hombre, sino que vino como siervo. Qué importante, ¿no? Se humilló al punto de venir como siervo. Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué le parece? El Señor no vino a que lo sirvamos, el Señor vino a servir, el Señor vino a dar su vida para que todo aquel que crea en Él pueda ser realmente salvo. Y como un hombre se humilló, es decir, en su calidad de persona y de hombre, se humilló hasta la muerte. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo digo, qué hermoso esto, porque vemos este Cristo, este Hijo del Hombre, que puede realmente hacer la obra, identificarse de una manera completa y perfecta con nosotros, para luego poder interceder por nosotros en la presencia del Padre. Quisiera leer un texto en Isaías, que ustedes lo conocen bien, 53, y evidentemente este texto habla verdaderamente y da como que pinta un cuadro acerca de Jesucristo. Dice: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su presencia, en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada cual seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad, el pecado de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Qué importante, qué descripción maravillosa de, yo diría, la humanidad de Cristo siendo puesta a prueba de una manera terrible. No tenía belleza para que se lo deseara, despreciado y rechazado por los hombres. Dice: varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Escondieron de él el rostro. Considerado por los otros como que Dios lo había puesto en esa situación. Él fue herido, sin embargo, por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, maltratado y humillado. Ni siquiera abrió la boca. Qué importante. Nos faltaría decir que Jesucristo, además de todo lo que hemos dicho, es nuestro Redentor. El ser humano como creación de Dios le pertenece a Dios. ¿Sabía esto? Somos criaturas de Dios y le pertenecemos a Él. Pero el pecado separó al hombre de su Creador y de su Dios. Y cayó en la esclavitud del pecado y de quien originó el pecado, que es el diablo. ¿Qué le parece?
El ser humano cayó en manos del enemigo por haber pecado y se cortó la comunión con Dios. Pero Dios, en su propósito redentor, quiere rescatar al ser humano. La redención en el Antiguo Testamento estaba reglamentada. Es interesante. El Redentor tenía que ser el pariente más cercano de quien necesitaba ser rescatado, debiendo pagar por el rescate un precio y de esta manera liberar al esclavizado o al deudor. Dios, en su amor, dispuso redimir a la humanidad esclavizada por el pecado y para lograrlo entregó a su propio Hijo. El precio que se demandaba era su muerte. Qué importante para nosotros entender semejante cosa. En primer lugar, Jesucristo se hizo nuestro pariente más cercano al venir a esta tierra, al hacerse como uno de nosotros, al asumir nuestra humanidad, se hizo hombre y se hizo nuestro hermano. Hebreos capítulo 2, el versículo 12 al 14, dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Qué le parece? Debía ser semejante a nosotros, debía ser como uno de nosotros. En segundo lugar, Él pagó el precio, muriendo en la cruz, derramando su preciosa sangre allí sobre la cruz del Calvario. Bien dice Pedro en el texto que recordamos hoy, que hemos sido rescatados no con cosas corruptibles, oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es esto. Puesto que Jesús es nuestro Redentor, no vino a la tierra para dejarnos una religión, ni influir en la historia de la humanidad. Saben que algunos creen que Jesús vino para dividir la historia en antes de Cristo y después de Cristo. No vino a eso, en realidad no fue su propósito. Ni tampoco para darnos alguna bendición, para que estemos un poco mejor aquí en esta tierra, sino que en realidad el Señor nos vino a redimir. El Señor nos vino a rescatar, a pagar el precio de nuestro rescate, que fue su vida entregada y su sangre derramada, para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud al pecado y de la condenación y del mismo infierno. Que el Señor nos ayude para que, comprendiendo realmente esta verdad, podamos abrir nuestro corazón y recibir a Cristo en nuestro corazón. Él vino a esta tierra. Mire, qué importante conocer todo lo que dice la palabra de Dios y que está atestiguado y que hay testimonio de esto aún en la historia, de lo que Jesucristo vino e hizo en medio de aquellos que realmente lo rodeaban en aquel tiempo. Nosotros hoy creemos en este Jesús, que se hizo hombre, este Hijo de Dios que se hizo hombre para que nosotros, hombres, seamos hechos hijos de Dios. Qué amor tan grande, qué bendición tan grande, que es la que realmente el Señor puede derramar sobre nuestras vidas. Que el Señor esté obrando con su poder, que podamos abrazar a este Cristo que se hizo un día hombre para que nosotros hoy podamos tener la plena confianza y certeza que Él conoce cuáles son nuestras necesidades y está intercediendo ante el Padre para que nosotros podamos ser bendecidos y hallar la gracia suficiente para caminar en victoria. Vamos a continuar alabando al Señor, dándole gloria al Señor. Que Dios los bendiga ricamente, hermanos. Puedo oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé.
yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya dudas, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, tu mirada me alienta y otra vez me deja ver que has sido fiel, has sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo Qué gozo poder alabar al Señor, qué lindo poder cantar, glorificar su nombre. Nos hace acordar cuando estamos sentados en los bancos de la iglesia y cantamos y alabamos a Él. No perdamos esto de poder seguir alabando y glorificando el nombre del Señor, porque Él está en todo lugar, está en nuestras casas, está en nuestros corazones y Él merece toda la gloria y toda la honra. Yo quería en esta tarde poner delante del Señor, antes que el pastor ore por las peticiones y por todo, quería decir que durante toda la semana tuve una inquietud en mi corazón. Y la inquietud que tengo es por las ancianas más mayores, porque saben que ellas no usan celular, vieron que los mayores no usan celular. Entonces tampoco tienen la oportunidad de ver la programación, no tienen la oportunidad de ver al pastor, escuchar la palabra. Y yo tenía eso en mi corazón. ¿Qué podríamos hacer para que ellas puedan, aunque sea una vez por semana, poder ver un programa, poder ver al pastor dándoles el mensaje? Porque me parece que al no poder participar de eso, se van a debilitar espiritualmente. Muchas de ellas viven solitas, otras viven con familiares que no son creyentes y no tienen la posibilidad. Estaba pensando que a lo mejor algún joven o alguna hermana
pueda acercarse a llevarles el mensaje, llevarles la palabra, o si no, llamarlas por teléfono y hacerles escuchar por teléfono la voz del pastor, la palabra del Señor. No sé, les dejo esta inquietud. Yo quería que el pastor orara por esto, porque pienso en ellas y algunas están muy solitas. Y más allá de que las llamemos por teléfono, es como que no tienen la oportunidad y la posibilidad, como tenemos todos nosotros, de poder escuchar el mensaje. Vamos a estar orando entonces por esta necesidad y por todas las necesidades. Si ustedes tienen alguna petición en su corazón y quieren en este momento presentarla delante del Señor, mientras oramos, el Señor estará escuchando nuestras oraciones y seguramente estará bendiciendo nuestras vidas y estará obrando en aquellas personas, hermanos, familia, que estén pasando por momentos de necesidad y de enfermedad también. Todos unidos vamos a estar orando ahora para que el Señor extienda su mano de misericordia. Señor, estamos agradecidos por este tiempo que nos permites disfrutar en tu presencia, en comunión. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro cuando te alabamos y te adoramos. Señor, tú conoces las peticiones que hay en cada corazón. Tú conoces las necesidades que ahora son presentadas delante de tu divina presencia. Obra con poder, Señor. Toca los corazones, toca los cuerpos enfermos y dale sanidad. Dales liberación, Señor. Que tu gracia pueda estar obrando con poder en cada vida. Bendice, Señor, este medio por el cual estamos realizando estos encuentros, estas reuniones. Señor, este tiempo a través del cual también la palabra llega a tantos lugares que ni siquiera, Señor, podemos saberlo. Pero pedimos, Señor, que tu palabra pueda correr, pueda ser glorificada, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Señor, todo lo encomendamos en tus benditas manos. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice cada hogar, Señor, cada familia, que tu gracia pueda estar cubriendo, protegiendo, dando bendición, prosperando, Señor, abriendo puertas de bendición y de trabajo, Señor, supliendo toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Señor, todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo y para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, quiero recordarles o quiero hacerles un anuncio, y es que la próxima semana va a haber un cambio en la programación. Vamos a estar anunciándolo, lo van a estar escuchando y vamos a tener ese cambio de programación, como también quiero recordarles que tenemos un número de WhatsApp para que ustedes puedan llamar, dejar sus peticiones. No se contestan los llamados en ese número, sino que se reciben los pedidos, las peticiones y aquellas cosas que ustedes quieran manifestarnos. Así que en el número que ustedes van a ver seguramente en pantalla, va a estar el WhatsApp para que ustedes puedan llamar ante cualquier necesidad que puedan tener. Hermanos, es un gozo haber estado este tiempo que hemos compartido en la presencia del Señor, y nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo domingo en este mismo horario a las 22 horas para alabar, para bendecir al Señor y recibir su palabra, que es tan importante para fortalecer nuestros corazones. Que Dios los bendiga ricamente. Que Dios los bendiga.